Bien, dicho esto, entonces vamos a comenzar con el módulo 5. Ya queda poco, como les dije, queda el 5 se lo va a dar en dos partes. Posteriormente queda el 6 y 7, ¿sí? Esto, si bien se habla, son más que nada no tanto orgánicos, se habla más que nada de parte de corrientes eléctricas y demás, pero bueno, le vamos a buscar alguna forma para que se lo pueda relacionar con lo que es el organismo y demás, cosa que se haga más entretenido. Y ustedes lo pueden relacionar también con las cosas que pasan en nuestro cuerpo, porque si se da por ahí muy la parte física bien pura, es más complicado de entender. Bien, ¿vieron en algún otro lado hablar de corrientes eléctricas más aplicadas al organismo? ¿O no? Lo del sistema nervioso. ¿Qué pasaba en el sistema nervioso? ¿Qué pasaban con esas corrientes eléctricas? Había una corriente eléctrica que le daban estímulo a lo que sería el músculo, digamos. Perfecto, si es un impulso nervioso brindado por los nervios que vienen del encéfalo, y esto va a generar un potencial de acción que genera la contracción justamente del músculo. Acá vamos a ver algo un poco más abstracto, que hay que imaginarlo porque por ahí no va a ser tan práctico, pero bueno, es para que ustedes vayan viendo cómo lo podemos relacionar justamente con el organismo, ¿sí? Entonces, esto es un poco de historia, ¿sí? Más que nada, cómo se descubrió toda la parte de eh, las corrientes eléctricas habrán hecho seguramente cuando ustedes estaban, eran más jóvenes, no sé si lo hacían haciendo, frotaron alguna vez una regla sobre su pelo, sobre su cabello y acercaron a un trozo de papel alguna vez para ver cómo se atraían o nunca lo hicieron. O yo era el único que me la pasaba haciendo eso en vez de estudiar en la primaria y secundaria. Yo no sabía esa, profe. Sí, bueno, si ustedes ven, cuando ustedes frotan una regla, si por ejemplo, o en su momento lo hacíamos con un virome, un lápiz, vos frotás, entonces al frotar por fricción va creando diferencias de cargas y queda muy en una carga X, si ya sea positiva o negativa el lápiz o la regla, y al acercarlo a un papel chiquitito, se van a pegar, ¿sí? Porque genera esa atracción justamente por esa diferencia de cargas que ahora la vamos a ver más en profundidad, ¿sí? Entonces, justamente, Tales de Mileto lo primero que hizo fue, con una barra de ámbar, se frotaba en un paño y se dio cuenta que atraía objetos pequeños, que es muy similar a lo que nosotros hacemos con el trozo de papel y la regla, ¿sí? Entonces la llamó a él, le dio el nombre de electricidad justamente a la característica que adquiría justamente esa barra, y ámbar en griego es electrón, ¿sí? Ahí ya vamos viendo un poquito de las unidades que nosotros veníamos hablando. Y cuando nosotros decimos electrón, ¿qué es un electrón? ¿Qué es un electrón? Partículas negativas. Es una partícula que tiene carga negativa, perfecto. ¿Y dónde se encuentra el electrón? En el átomo. En las órbitas de los átomos, en el centro. Perfecto, ¿sí? Se encuentra en los orbitales del átomo. ¿Se encuentra dentro o fuera del centro del átomo? Por fuera. Afuera. Se encuentra por fuera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el núcleo, en el interior? Protones y neutrones. Protones y neutrones, ¿sí? Tenemos protones y neutrones. ¿Y saben la característica que se tiene que llegar siempre que busca justamente cada átomo, cada molécula, de llegar a algo? Si no lo saben, no importa, porque igual lo vamos a repasar acá. La estabilidad. Sí, se llama electroneutralidad, ¿sí? Busca llegar justamente a esa neutralidad de carga, que haya la misma cantidad de protones y electrones, justamente para que se busque
esa neutralidad. Y después también vamos a ver algo que se llama la regla del octeto, ¿sí? Que se busca llegar a la cantidad de 8 electrones justamente en los orbitales. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de carga eléctrica, ¿sí? Hablamos de una magnitud física que van a definir justamente la característica de todos aquellos fenómenos eléctricos que suceden y que nosotros podemos apreciar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de carga eléctrica, hablamos de la propiedad que tiene justamente el objeto en que nosotros estamos estudiando. Y cómo, a su vez, entre los distintos objetos va a haber una interacción en la cual uno puede dar o recibir una determinada carga eléctrica, que eso lo vamos a ver más adelante cómo sucede. Bien, entonces, cuando hablamos de la electricidad estática, que es eso que nosotros decíamos que por fricción solía darse en el papel, vemos que justamente esta carga eléctrica se va a mantener en reposo. Cuando nosotros decimos algo de estática, tenemos que relacionarlo a que algo está en reposo, ¿sí? Algo está estático, no se mueve. Y esto se va a dar por la pérdida o ganancia de los electrones, ¿sí? Generalmente, como les dije, los cuerpos están constantemente intercambiando esas cargas para alcanzar justamente esa regla del octeto y llegar a esa electroneutralidad, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que los cuerpos están compuestos por átomos, ¿sí? Y dentro de los átomos nosotros tenemos la misma cantidad de electrones y protones. ¿Por qué? Porque justamente tiene que llegar a esa electroneutralidad. Los electrones, ¿qué carga tienen? Negativa. Negativo. Bien, ¿y los protones? Positiva. Positiva. ¿Y los neutrones? No tienen carga. Perfecto, no tienen carga, ¿sí? Fíjense, ¿qué pueden apreciar de la imagen que estamos viendo? Tanto el cuerpo rojo y el cuerpo azul. ¿Qué me pueden decir? Un cuerpo tiene carga positiva y otro carga negativa. Bien, y si los dos cuerpos interaccionan, fíjense que cuando nosotros vemos las cargas, ¿sí? Vemos que el cuerpo de la izquierda, ¿qué carga predomina? Negativa. En el, Positiva, perdón. bien, en el cuerpo de la izquierda, sí, predomina la carga positiva. Entonces, cuando nosotros vemos sus átomos, vamos a ver que va a tener un exceso de protones en en sus átomos. ¿Qué pasa con el cuerpo de la derecha? Eliminar los electrones. Predominan los electrones, entonces tiene carga negativa. Cuando nosotros veamos en los orbitales vamos a tener mucha cantidad de electrones, por eso tenemos un exceso de electrones en sus átomos. Ahora bien, si nosotros cuando hablamos de electricidad estática vemos que tenemos el exceso de carga en un cuerpo, ¿sí? Tenemos en un cuerpo, en este cuerpo por ejemplo, tenemos un exceso de carga positiva y en el cuerpo de la derecha tenemos un exceso de carga negativa. Si nosotros acercamos estos dos objetos, ¿qué creen que va a pasar? Se van a unir. Bien, van a tener una interacción de cargas. ¿Y cuál es la función de esa interacción de cargas? De ser más estables. Que sean más estables, exacto, ¿sí? Van a generar un intercambio, ya sea de protones o de electrones, para que justamente se llegue a esa electroneutralidad en ambos cuerpos y que estos cuerpos sean estables, ¿sí? Porque al tener un exceso de protones por un lado, exceso de electrones por el otro lado, el cuerpo no va a estar estable, porque lo que nosotros buscamos en ese cuerpo es que sea electroneutral, ¿sí? Que tenga una carga neutra. Entonces, lo primero que va a hacer ese cuerpo es querer interaccionar con otro cuerpo justamente para poder ceder esas cargas, ¿sí? A ver, nunca escucharon el dicho que por ahí una persona cuando está muy estresada, cuando está muy pasada de cargas, fíjense que se acerca a cualquier persona y lo primero que hacemos es generar como una descarga, ¿sí? Que decimos me pateaste. ¿Les pasó alguna vez? Sí. Bien, y entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos?
La respuesta incorrecta no es ir tocando a la gente, sí, hasta llegar a la electroneutralidad. Pero ¿qué creen que hay que hacer en esos casos? Alejarse. Bien, puede ser alejarse uno de los de las respuestas. ¿Qué otra más? Actividad física, qué sé yo. Bien, podría ser actividad física, pero vamos a una más fácil, ¿sí? Estar descalzo en la tierra o en el césped, ¿sí? ¿Nunca escucharon eso de decir descalzate cuando tengas malas energías, cuando tenga por ahí no te sientas bien? Descalzate y anda descalzo y parate sobre el césped. ¿Saben para qué es eso? Sí, Si lo escucharon alguna vez, ¿para qué? sí, para liberar esa electricidad. Para liberar justamente ese exceso de cargas que nosotros tengamos y lo liberemos hacia lo que es el piso, ¿sí? Hacia el césped, hacia la tierra, la arena y demás. Entonces vamos liberando esas cargas, ese exceso de carga que tengamos, lo va a recibir justamente el suelo, se lo va a distribuir y nosotros es como que nos liberamos, ¿sí? Entonces muchas veces por ahí cuando se sienten estresados, lo primero que tienen que hacer es ir, descalzarse y caminar sobre el césped descalzo. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Perfecto, ¿sí? Bien. Acá está el ejemplo que yo les decía que se lo puede hacer tanto con una regla como con un peine como con un lápiz, ¿sí? Cuando uno lo frota por ya sea un chaleco, una remera o por el cabello, ¿sí? Vamos a ver que los electrones que nosotros tengamos, ya sea en el cabello, en la ropa, van a saltar justamente al peine y este va a quedar con determinada carga electrostática, ¿sí? Entonces lo que va a hacer el peine es ir absorbiendo, el peine de por sí tiene más electrones que protones, entonces va a tener una carga negativa. Y nuestro chaleco va a hacer todo lo contrario, como el ejemplo que veíamos anteriormente. Va a tener más protones que electrones. Entonces se va a generar una interacción de carga y uno va a quedar más cargado que el otro, ¿sí? Entonces cuando nosotros por ahí hacemos esa fricción, lo estamos llenando de cargas justamente a el peine, regla, lápiz o lo que ustedes se hayan frotado. Ahora bien, cuando nosotros lo acercamos, por ejemplo, a un papel como sucede en la imagen, vamos a ver que por esa interacción de cargas, ese pasaje, ya sea de carga positiva, carga negativa, se va a generar como una unión, ¿sí? Se van a unir los dos objetos que nosotros estamos acercando, ¿sí? Y ahora bien, cuando hablamos de cargas, igual lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos una imagen, ¿sí? De esto suele pasar ustedes cuando por ahí están muy estresados por los exámenes, se están acercando el examen de ingreso, se acerca el examen de la Academia Rossi, ¿sí? Y van pasando por distintos trocitos de papel y se les van a ir pegando todos por el exceso de cargas que ustedes tienen. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, dos protones que van a tener carga negativa? ¿Estos se van a atraer o se van a repeler? Se van a repeler. Bien, ¿sí? Y si yo tengo un protón y un neutrón y un electrón, perdón, ¿qué va a pasar? Se atraen, ¿sí? Si escucharon alguna vez la frase los opuestos se atraen, esa frase viene de una característica física, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente eso se suele decir, por ejemplo, de las personas cuando son dos personas que tienen el mismo carácter o la misma forma de ser, se van a repeler porque que ya se conocen, ¿sí? Ya saben, si uno mismo ya sabe cómo es y la otra persona es muy similar, entonces se van a repeler, pero cuando hay diferencias, ¿sí? Se suelen atraer, ¿sí? Lo que tiene una persona, por ejemplo, lo que no tiene una persona lo tiene la otra, entonces por eso se busca una atracción para complementarse. Y eso, como les dije, tiene una base física, ¿sí? Vamos a ir viendo que los positivos,
ya sea protones y protones, se van a repeler o electrones y electrones se van a repeler. Si cuando tengan misma carga, no van a ser compatibles entre los dos, se van a terminar separando esa pareja, ¿sí? Ahora bien, cuando vemos que son de dos distintas cargas, ¿sí? Vamos a ver que la carga positiva, en este caso del protón, hay algo que le falta, está muy positiva, hay alguien que lo tiene que bajar justamente y traerlo a tierra. Entonces ese va a ser justamente el electrón. A partir de esto, es como que a uno le falta lo que le falta al otro, uno tiene lo que le falta al otro, entonces por eso son complementarios y se van a terminar llevando bien como pareja. Entonces, conclusión de lo que yo les quería decir con todo esto, los opuestos se atraen, ¿sí? Entonces recuerden esa frase que se la suele utilizar mucho, apliquen, ahora van a saber la base física que tiene esa frase para poder entenderla. Y fíjense esto. Y estas cargas eléctricas no proceden de cuando uno frota, por ejemplo, sino lo que va a pasar es que se van a ir trasladando, ¿sí? ¿Por qué? Por las diferencias justamente, no es que necesariamente se necesita que se frote el objeto, sino es porque uno se va a cargar y va generando esa interacción de ya sea protones y electrones. Bien, ¿alguna consulta con esto? Todo bien. Bien, perfecto. Vamos a ver que entonces, cuando hablamos de estos, hablamos de todas las características electrostáticas que estamos viendo, vamos a ver que todas estas van a seguir la ley de conservación de cargas. ¿Qué quiere decir esto? La suma de cargas eléctricas positivas menos las cargas eléctricas negativas se tienen que mantener constantes, es decir, llegar a una electroneutralidad. ¿Qué pueden ver en esta imagen? ¿Qué me pueden decir de esa imagen? Unas personas subiendo circulitos. Bien, más aplicado a la física. Generando energía positiva y negativa. No, positiva. Bien, vamos para ir entendiendo. Vemos acá entonces que tenemos, supongamos que un aparato, ¿sí? Que está cargado positivamente. Entonces, si ese aparato está cargado positivamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si tiene La muchas carga cargas, negativa. brindarle cargas negativas, ¿sí? Porque está muy positivo, entonces nosotros le tenemos que decir una mala noticia para neutralizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? A través de otro aparato que contenga carga negativa, vamos a estar brindando justamente esas cargas negativas para que exista una electroneutralidad tanto de un lado como del otro. Y el que se encarga de ir distribuyendo justamente, que va a ir agarrando todas esas bolitas y pasando y de alguna manera que se haga un círculo, un circuito, ¿sí? Va a ser el generador. El generador se va a encargar de formar como un circuito de tal forma que vayan circulando esos electrones que se van a ir brindando hacia el objeto que está positivo. Entonces, de esta manera lo que se busca es llegar a la electroneutralidad justamente de un lado como del otro y que exista un recorrido de esos electrones. ¿Quedó clara esa imagen? Sí, profe. Bien, continuamos. Esto es un poquito de historia, es para que conozcan quién fue uno de los pioneros de la teoría eléctrica, que es Coulomb. Y en honor a él, vamos a ver que se da justamente la unidad de medida de la que vamos a hablar posteriormente, ¿sí? Gracias a él, a Charles Coulomb, vamos a ver que para medir lo que son las corrientes eléctricas, vamos a ver que tenemos un Coulomb equivale a, ¿qué venga esto?
¿Cómo lo llamamos a esto que veíamos en primer grado? No le escuché bien, profe. Se llama a esto que estamos viendo, que está rodeado con un círculo, algo que veíamos en el primer módulo. Profe, se le cortó todo, no ¿Se ¿Puede se le repetir la cortó? entendía. pregunta? Sí, se cortó. Bien, ahí repetí. Lo que está en un círculo, ¿sí? ¿Cómo denominábamos a esto que está en un círculo y que lo veíamos en el primer módulo? Notación científica. Notación científica, ¿sí? Entonces, fíjense para ver lo que equivale la unidad de medida Coulomb en relación a la cantidad de electrones que estamos hablando cuando hacemos referencia al Coulomb. Y a su vez, cuando hablamos de la carga del electrón, fíjense lo pequeño ¿qué vemos otra vez acá? Notación científica. Entonces, es una forma de, como tenemos números que son o muy grandes o muy pequeños, para eso justamente utilizamos la notación científica. Y ahí estamos viendo, ahí se me mueve todo. Bien, acá lo que estamos viendo justamente es lo pequeño que es en relación a cuando hablamos de la carga propiamente de un electrón, lo pequeño que sería esa unidad de medida en Coulomb, ¿sí? ¿Y qué nos dice esto? Que para que un cuerpo justamente quede cargado eléctricamente, necesitamos que de uno de los, ya sea el otro cuerpo al que lo vamos a exponer, o nosotros o demás, de un lado tiene que haber un exceso de carga, puede ser carga positiva o carga negativa, y del otro lado tiene que ser lo contrario, ¿sí? Entonces, de esa manera hay una diferencia de cargas, o si en caso que no exista esa diferencia de cargas, lo podemos adquirir a través del frotamiento y vamos a generar lo que es, a través del contacto o la inducción, un pasaje de cargas, ¿sí? Es decir, yo al generar el contacto o inducirlo a través del frotamiento, vamos a ver que se van a pasar esas cargas hasta que los cuerpos lleguen a esa electroneutralidad. Bien, fíjense qué ven en la primera imagen, qué ven en la segunda y qué ven en la tercera. La primera en frotamiento, la segunda en inducción y el tercero en contacto con algo Bien, metálico. ¿y qué me está diciendo el frotamiento? Hay una fricción del objeto con el cabello. Creo que es un globo eso. Bien, tenemos un globo que estamos generando una fricción a través mediante el cabello, ¿sí? Que lo estamos flotando con el cabello. ¿Y para qué hacemos eso? Los dos objetos tienen carga Ujú. y con la fricción yo creo que pasa algo que le levanta el cabello. Bien, fíjense que cuál, ¿qué vemos que está marcado en un círculo, si es que llegan a ver acá, en el cabello? Los Carga signos negativos. negativa. Los electrones, ¿sí? Vemos que los electrones, al generar el frotamiento, vamos a estar generando un aumento de electrones, ¿sí? Y en el globo vamos a ver que va a predominar qué cosa para que se genere un intercambio. Los ¿Qué tiene que... protones. Los protones, ¿sí? Entonces vemos que en el globo tenemos mayor carga positiva y al estar generando esa fricción, ese frotamiento, vamos a ver que los electrones del cabello van a estar pasando justamente a lo que sería el globo. ¿Y qué pasa con el cabello? Acá, por ejemplo.
Se pega al globo. Queda como pegado el globo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ese cabello, de ese contacto y esa fricción se va a estar generando justamente ese pasaje de cargas. Bien, segunda imagen, ¿qué vemos? Inducción. ¿Qué vemos en inducción? Una varilla cargada de cargas negativas. Y del otro Y lado después veo, abajo, Y abajo ese ya no también. sé qué. bien, vemos un electroscopio, ¿sí? Tenemos en la parte superior, la parte inferior está separada por dos hojas, ¿sí? Y en la parte superior de este electroscopio, ¿qué carga predomina? Positivo. Predomina la carga positiva. Entonces, cuando nosotros estamos acercando la varilla que predomina justamente carga negativa, nosotros estamos induciendo a que exista justamente un intercambio eh, ¿cómo se llama? De electrones y de protones, hasta que en alguno de los dos se alcance la electroneutralidad. ¿Sí? Entonces, por eso, en uno, fíjense en el anterior, nosotros generamos algo mecánico para generar ese pasaje de cargas. Y en este, como tenemos directamente el predominio de electrones y del otro lado predominio de protones, al acercarlos solamente nosotros ya estamos induciendo a que se genere justamente el pasaje de cargas y que se alcance esa electroneutralidad. ¿Y qué vemos en el segundo? En el tercero, perdón. El contacto. Bien, vemos el contacto, ¿sí? Nosotros se están acercando, por ejemplo, a este objeto que va a tener un predominio de una carga y nosotros al acercarlo estamos induciendo otra vez mecánicamente a que se genere un pasaje de cargas y por ese motivo justamente se suele parar el cabello. Otra cosa, ¿nunca vieron a las personas que previamente van a ser alcanzadas por un rayo? ¿Qué les pasa? Y se les empieza a levantar el pelo. Se empieza a levantar el cabello, ¿sí? Las personas que están en un lugar, por ejemplo, eh, un escampado, ¿sí? Que no tenemos árboles o cosas altas por las cuales el rayo haga descarga en esa cosa que está más alta, vemos que se empieza a levantar el cabello. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber un intercambio justamente de estos, estos electrones y protones y es inevitable que el rayo caiga justamente, haga la descarga sobre esa persona. Por eso al ver eso ya tenemos que empezar a ir a buscar un lugar seguro, ¿sí? Algún lugar que no sea conductor. ¿Por qué? Porque si nos ponemos debajo de un árbol, por ejemplo, de algún lugar que tenga chapa, y la descarga nos va a pegar y nos va a dejar unas lindas quemaduras, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta con esto? No, profe. Bien, continuamos. Entonces, cuando hablamos acá está un poquito más del concepto, cuando hablamos del frotamiento que veíamos anteriormente, vamos a ver que tenemos cuerpos que se encuentran electrizados justamente y al frotarlos se producen pequeñas chispas eléctricas, como por ejemplo cuando una persona está en medias, ¿sí? Y empieza a generar esa fricción, ese frotamiento sobre una alfombra y después o toca un objeto y genera ese paso de carga, o por ejemplo cuando tenemos los suéteres más que nada de algodón, nos sacamos justamente y eso queda bastante cargado. Entonces ahí tenemos el ejemplo de frotamiento. Así se pueden hacer las preguntas, por ejemplo, eh, se les da un caso y se les puede poner qué tipo de pasaje de carga eléctrica es este. Y ustedes ponen ejemplo por frotamiento, por contacto, por inducción y demás. Así que de esa manera pueden ir eh, estudiándolo. Bien, acá vemos por ejemplo el globo. Volvemos al ejemplo del globo. Fricción o frotamiento, lo mismo el peine o
el clásico, las ojotas o medias sobre una alfombra tienen que ser de determinado material, sí, para que se genere ese intercambio de cargas. Y a través de eso estamos aumentando las cargas de un lado o del otro, ¿sí? Bien. Por contacto, lo mismo que habíamos anteriormente, vamos a tener un cuerpo que está saturado de electrones y va a ceder ante otro cuerpo el cual va a tener contacto. Ejemplo, ¿qué me pueden decir del ejemplo el tercero, el último? Y ese capaz que los delate la edad, porque los televisores de hoy en día creo que no hacen eso. Parece que tocando un ventilador, algo así. Bien, Profe, Este, ¿podés por volver ahí. al anterior eh, sí, para copiar algo rápido? Ahí está, gracias. perfecto. Acá vemos un televisor, ¿sí? En la imagen. ¿Qué pasa con el televisor? Lo patea, tipo, le da una descarga eléctrica. Bien, ¿sí? ¿Alguno tiene o vio los televisores de caja? Los viejitos. Hoy en día vienen todos pantalla plana, ultra mega finito como una hoja de papel, ¿sí? ¿Pero alguno vio o tuvo los televisores de caja? Sí, sí, Bien, esos televisores al sintonizar los distintos canales y recibir energía, ¿sí? Se saturan, se saturan de cargas, ¿sí? Cargas negativas de electrones. Entonces, uno por ahí se apoyaba justamente sobre el televisor o quería acercarse a cambiar un canal o quería acercarse a conectar determinada cosa al televisor y le terminaba generando una linda patadita, una descarga, pero era más que nada porque ese objeto está tan saturado de esos electrones que uno se acerca y la primera cosa que se acerca, que nosotros tenemos carga, va a querer justamente trasladar esas cargas para liberarse, ¿sí? Y se va a liberar con nosotros. Por eso vamos a recibir esa descarga. Lo mismo acá, vemos esta persona que está metiendo, no sé si no sé qué es eso, es un destornillador, parece un enchufe, una idea fantástica, y está recibiendo una linda descarga, habrá quedado pegado seguramente. Es de vuelta por lo mismo, porque este cuerpo está saturado, ¿sí? De electrones y cuando nos acercamos nosotros con un objeto, más que nada si es un destornillador en mayor medida, salvo que sea un buscapolo, eh, nos bajen es una superficie que hace que pasen justamente los electrones y nos va a terminar generando una descarga. ¿Saben por qué las personas quedan pegadas? ¿Vieron que cuando dicen quedó pegada la corriente? ¿Por qué se dice eso? ¿O por qué la persona queda pegada y es difícil de sacarla? ¿Por qué creen o se imaginan que es? Puede ser que porque la corriente de energía que recibe es tan fuerte que se une a a la misma de la persona. Bien, sí. ¿Y por qué creen que la persona es muy difícil de soltarse? Que se le hace difícil de soltarse. Por ejemplo, a ver, vemos a esa persona en la imagen que metió un destornillador sobre un enchufe, el enchufe tenía mucha carga y la persona no puede soltarse a ese destornillador, a ese objeto que lo está trayendo hacia el, hacia el destornillador. ¿Por qué no puede abrir la mano y soltarse? Porque se pegan. O sea, el destornillador crea un conducto de esa electricidad que se está mandando a ambos lados. Los músculos de la ¿Saben? persona están contraídos. Crea como un Eso, puente. eso era lo que quería escuchar, ¿sí?
Nuestro cuerpo, yo les había dicho que se maneja por impulsos nerviosos para de esa manera generar una contracción, ¿sí? A nivel de nuestro encéfalo se genera justamente potenciales de acción, se trasladan por todos nuestros nervios, los nervios llegan hacia los músculos creando la placa motora y a través de eso se genera el potencial de acción, la descarga eléctrica para que se contraiga justamente el músculo. Ahora bien, nosotros estamos teniendo una carga, una descarga energética, ¿sí? Muy fuerte, entonces lo que va a generar es que nuestros músculos se contraigan. Entonces, si yo estoy agarrando y a su vez que tengo una descarga eléctrica que me genera una mayor contracción, voy a contraer más fuerte y de esa manera va a ser muy difícil, así yo quiera y haga toda la fuerza de soltarme a esa corriente, ¿sí? Porque se generó tal descarga que generó una contracción impresionante en mis músculos y dificulta justamente el abrir la mano y que pueda soltarme de dicho objeto. ¿Sabían eso, no? Sí, profe. Bien. ¿Y si sabían, por qué no me dijeron? Cuando les pregunté. Bien. Ahí vamos de vuelta aplicando un poquito de cosas del organismo a estas cosas que para eso no les digo que más abstracta, pero para que vayan teniendo un poco más de sentido. Bien, cuando hablamos otra vez de la electrización por contacto, ¿qué pueden ver en la imagen que vemos a la derecha? Electrones y protones. Sí, vemos electrones y protones, vemos, supongamos que es una vara de un lado que tiene una determinada carga y del otro lado un péndulo, ¿sí? Que el péndulo tiene ambas cargas porque se encuentra con una electroneutralidad. Fíjense que tienen tres electrones y tres protones. Bien, ¿qué pasa cuando lo acerco? Fíjense detenidamente en la imagen, ¿qué va pasando? Lo choca, lo golpea. Sí, pero ¿qué pasa? Fíjense y presten atención a las cargas. ¿Qué va pasando con las cargas? Se vuelven iguales. Se vuelven iguales. ¿Y cuáles son las que se pierden? Fíjense que hay una que se pierde. Las positivas. Se pierden las positivas, ¿sí? Porque en la parte, al menos en la parte en la que se está generando el contacto de la vara, tenemos un predominio de cargas negativas, ¿sí? Y fíjense que tenemos aproximadamente 6 electrones, ¿sí? Cargas negativas. Y cuando se unen al péndulo, sí que tiene tres aproximadamente cargas positivas, protones, los acercamos, se van a ir perdiendo ambos, es decir, van pasándose de cargas para llegar a esa electroneutralidad. Y ahí sí quedarían los dos con carga negativa, ¿sí? Porque ambos se dieron y fueron neutralizando esos electrones y esos protones. ¿Cómo se generó esto? Porque nosotros estamos induciendo a que haya un contacto, ¿sí? Recuerden que yo por ahí al decir induciendo no me estoy refiriendo al pasaje, ¿sí? Es decir, que nosotros estamos provocando, ahí está, esa sería la palabra, provocando que se genere ese pasaje de cargas de un cuerpo al otro cuerpo. ¿Quedó claro los distintos pasajes de energía? Sí, profe. Bien. Acá tenemos un mismo ejemplo, ¿sí? Vemos que por inducción nosotros estamos provocando que, fíjense, tenemos un cuerpo con carga tanto positiva como negativa, y del otro lado tenemos la vara que predomina lo que sería la carga positiva. Cuando nosotros estamos acercando, fíjense cómo se genera esa distribución de cargas, de tal manera que lo que se va a ir acercando hacia el- la vara, en este caso que tiene carga positiva, van a ser los electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se buscan justamente esa oposición para ese pasaje de carga y llegar a esa electroneutralidad.
se va a generar el pasaje de cargas y vamos a ver que uno de los objetos va a quedar predominando lo que es la carga negativa. Bien, vamos a esta imagen. Para generar, a su vez, se puede generar por contacto y demás, pero podemos aumentar justamente ese pasaje de carga, hacerlo más rápido o negarlos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? A través de conductores que van a aumentar, justamente van a hacer que ese paso de cargas de un objeto a otro sea mucho más rápido, o tenemos semiconductores que lo van a moderar, ¿sí? Van a moderar ese pasaje de cargas. Esto suele pasar cuando tenemos dos objetos, por ejemplo, en el cual vemos que la corriente pasa muy rápido, esa carga eléctrica pasa rapidísimo, entonces lo moderamos de alguna forma para que se regule y el pasaje de carga sea en un tiempo acorde, o si no queremos que pasen justamente esas cargas, utilizamos lo que son los aislantes. Ejemplo, ¿vieron la cinta aisladora que se suele utilizar justamente ante cables que por ahí están pelados y demás? Entonces lo que hace es aislar justamente ese cable, esas cargas que no salgan y puedan seguir ese circuito. Cuando hablamos de conductores, vamos a relacionarlo un poquito con el organismo y con todo este paso de sustancia, este paso de cargas eléctricas y demás que vemos desde el encéfalo hacia los músculos. ¿Con qué me relacionaría en un conductor? ¿Cómo, profe? Cuando hablamos a nivel orgánico del organismo y decimos que en nuestro cuerpo, nuestro encéfalo envía justamente cargas, sí, un potencial de acción, una diferencia de cargas hacia los músculos para que se genere la contracción. ¿Quiénes serían los conductores en este caso? Los ¿Quién nervios diríamos? puede ser. Bien, los nervios son los encargados de transmitir justamente esas cargas, ¿sí? Se encargan de transmitir esas cargas hacia los músculos. Pero ¿de qué forma yo puedo hacer que ese potencial de acción, esas cargas eléctricas vayan un poco más rápido? Hay algo que me hace que esas cargas eléctricas vayan un poquito más rápido. Que vayan saltando. ¿Sí? ¿Y quién hace eso? Que vaya saltando. La vaina de mielina. Las vainas de mielina, ¿sí? Fíjense, y ahí volvemos. Bueno, a ustedes no les di la parte de lípidos, no sé si les doy, pero cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, tenemos esto que es el encéfalo, ¿sí? Vamos a ver que tenemos los nervios que van a llegar hasta lo que sería, imaginemos que esto es el músculo, ¿sí? Vamos a ver que hay músculo. Esto sería la placa motora. Sale acá el potencial de acción, viaja por todo el nervio y llega al músculo. Y acá la forma en la que va a llegar más rápido y va a hacer que esa conducción llegue en un tiempo determinado más rápido son las vainas de mielina, ¿sí? Que son como conductores de los nervios para que el impulso eléctrico viaje más rápido, ¿sí? Y llegue de esa forma al músculo y se genere la contracción. Si yo por X motivo hay una enfermedad, pierdo las vainas de mielina, ejemplo en la esclerosis lateral amiotrófica, que por distintos motivos se destruyen esas vainas de mielina, ¿qué creen que va a pasar? Viaja más lento. Va a viajar más lento. Si el impulso nervioso suele viajar más lento o en ocasiones se pierde ese impulso nervioso, por lo cual la persona queda prácticamente paralizada, ¿sí? No puede mover, no puede generar contracción de sus músculos y queda en, por ejemplo, silla de ruedas, si se pierde la parte de los miembros inferiores,
movilidad de miembros superiores de los brazos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo podemos asociar estos conductores a las vainas de mielina. Con la Semiconductores, parálisis también pasa lo mismo. con la parálisis puede pasar lo mismo, ¿sí? Exactamente. Cuando pasa determinado en parálisis, por ejemplo, por infarto, lo que suele pasar es que se pierde determinadas zonas de, si es un infarto cerebral, por ejemplo, o por un accidente cerebrovascular, se pierde acá a nivel de la zona la función, por ende, así tengamos las mejores vainas de mielina y lo demás, no se va a generar ese impulso eléctrico porque el problema está acá. Pero esto se genera más que nada en enfermedades autoinmunes o en pérdida de las células que se encargan de formar esas vainas de mielina, dificultando así la creación de la misma y dificultando el paso del impulso eléctrico. Bien, semiconductores. Cuando hablamos de semiconductores decíamos que regulan, se encargan de regular. ¿Qué ejemplo me pueden dar? Algo que regule. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué ejemplo me pueden dar de semiconductores? Proteína, ¿Cómo? la proteína. Las proteínas. Bien, y si vamos a un ejemplo más sacando la parte orgánica más físico, ¿vieron alguna vez los aparatitos que se suelen colocar justamente donde hay un electrodoméstico? Que eso sirve para cuando en provincias como por ejemplo acá Chaco, que tenemos problemas de electricidad, cuando por ahí sube la tensión o baja la tensión, cuando sube mucho, lo que hace es controlar justamente el pasaje de esa carga eléctrica para que el electrodoméstico no se queme. ¿Lo vieron alguna vez? Puede ser un capacitor. Bien, sí, perfecto. Entonces lo que hace es justamente evitar esa carga alta tensión que llega para que no se genere una descarga y que ese electrodoméstico no reciba todo ese voltaje de energético, ¿sí? Entonces esa es la función de un semiconductor. Esto también lo podemos ver a nivel orgánico. Existen determinadas zonas que se llaman motoneuronas que se encargan justamente de regular la conducción eléctrica, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hay zonas en las cuales hay cosas que ya nos hacemos constantemente, ya nos salen por naturalidad, entonces esas motoneuronas les es más fácil generar esa transmisión de energía, a diferencia de algo que por ahí recién estamos aprendiendo, cuando llegan a esa motoneurona le cuesta más trabajo procesarla y que de esa manera salga el impulso nervioso. Entonces ahí lo pueden ver en un ejemplo como semiconductora las motoneuronas. Profe, Y bueno, sí, eso está relacionado con la memoria muscular. sí, 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 sí. Está relacionado un poquito, sí, con la memoria muscular. Igual hay muchos que se refieren a esa memoria muscular. A ver, sí, lo relacionamos con la memoria muscular. Quédense con eso. Bien, esto es exactamente lo mismo. Fíjense en estas imágenes. ¿Cuál es cuál? El del medio es aislante, Ujú. el primero es conductor y el último es semiconductor. Sí, perfecto, sí. Vemos que justamente
Esto que lo recubre, que podemos llamarlo un cable, un tubo y demás, va a ser el conductor eléctrico porque permite justamente a determinadas sustancias que permiten el paso de estas cargas eléctricas sin que salgan de la misma, ¿sí? Como si fuera un vaso sanguíneo y esto fuese un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, ¿sí? Es como que los contienen y los obliga a seguir un circuito. Bien. Entonces, en el primero vemos que se está transmitiendo ese electrón, se está desplazando, está generando un movimiento de un lugar a otro. No tenemos nada que lo restrinja, entonces podemos decir que este es un conductor. En el del medio vemos que hay un bloqueo, algo que le dice que pare, entonces ya estamos en presencia de un aislante, ¿sí? Y en el segundo, en el tercero, cuando vemos el semáforo, vemos que hablamos de un semiconductor, ¿sí? Porque como si fuese un semáforo, va regulando justamente el pasaje de la carga eléctrica. Por ahí, cuando se necesita, se pone verde y deja que pase. Y por ahí, cuando ya está muy saturado el electrodoméstico, o lo que ustedes quieran llamar, lo que se encuentre del otro lado, vamos a ver que se activa el rojo, ¿sí? Y corta el pasaje de carga. Y de esa manera lo va regulando. Entonces, vamos a ver que aquellos materiales por los cuales pase, si sean conductores, justamente que deje el pasaje de carga, se van a llamar conductores. Y aquellos que lo corten se van a llamar aislantes eléctricos. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Esto es importante también. Ninguno de los materiales es 100% conductor ni 100% aislante, ¿sí? Lo único que van a hacer es que pueden impedir determinada cantidad del material de carga, ya sea del pasaje de carga. Dentro de los conductores, vamos a tener que vemos acá, por ejemplo. Metales. Vemos metales, ¿sí? Los metales son por excelencia los mejores conductores de lo que es el pasaje de las cargas eléctricas. Aislantes. ¿Qué vemos de acá aislante? ¿Qué material vemos? Plástico, madera. Plás- Vidrio. Perfecto, plástico, madera, vidrio, sí. La goma también puede ser un aislante eléctrico. Bien, entonces, estos van a permitir el paso de sustancia, estos directamente no lo van a permitir, es decir, si alguna vez tienen algún problema o tienen que testear si algo tiene alguna descarga o demás o quieren apagarlo, algo que tiene una carga eléctrica importante que está saturado, tienen que utilizar estos materiales para que no les pase la energía y de esa manera no, entre comillas, quedar pegado. ¿Y qué vemos acá cuando vemos los semiconductores? Chips. Sí, ¿qué más? Una placa. Todos esos son componentes exactamente de una computadora, por ejemplo, de una CPU, ¿sí? Entonces, todos están coordinados para que de alguna manera cuando se necesite por ahí utilizar más potencia de la computadora, se aumenta lo que es esa carga eléctrica, esa conducción, por ahí cuando necesitamos parar un poco ese pasaje de energía, se corta y de esa manera es como todos esos componentes actúan conjuntamente para regular el pasaje de energía y que no se termine quemando esa placa o lo que sea de componentes de la computadora. Bien, ¿qué vemos cuando hablamos de la corriente eléctrica? ¿Sí? Vamos a ver que esas cargas justamente siempre se suelen encontrar en un determinado movimiento en el interior de lo que sería un conductor, ¿sí? Esto se va a llamar corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque vemos, si nosotros lo analizamos, se está generando un movimiento eh, dentro de esas cargas eléctricas dentro del conductor, ¿sí? Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque básicamente va a haber una diferencia de potencial entre los dos puntos, ya sea un punto A o un punto B. ¿Y qué podemos ver de la imagen?
Un circuito. Vemos un circuito, ¿sí? Que se está generando. Acá vemos, por ejemplo, una lámpara, ¿sí? Vemos que nosotros al accionar o cortar el botón, podríamos actuar esto como si el botón fuese un semiconductor, ¿sí? Entonces nosotros accionamos lo que es el botón para encender la lámpara, se genera justamente una corriente eléctrica hasta llegar a este punto para que de esa manera le llegue justamente la energía para encender la lámpara. Pero bien, ¿qué tiene que pasar de un lado y del otro para que se genere justamente ese circuito, ese pasaje de cargas eléctricas? ¿Qué tiene que haber? Carga positiva y negativa. Bien, tiene que haber una diferencia de cargas, ¿sí? Y a su vez de potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que éste crea determinado potencial por el cual necesita que pase esa energía, entonces a través de cargamos uno cuando tiene uno con determinada carga y otro con determinada carga, este se genera tal potencial que hace que todos los electrones, en este caso, se trasladen por este conductor, se genere esa corriente eléctrica y llegue esa carga hacia lo que sería en este caso la lámpara para encender la luz. Bien, después vamos a ver otro ejemplo igual. ¿Cómo la producimos? Bueno, vemos que todos los cuerpos generalmente suelen estar neutros y la idea es que no se rompa justamente ese equilibrio, que tenga la misma cantidad de electrones, de protones y de neutrones a su vez en los átomos. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, tenemos un cuerpo que tiene A, que tiene determinada carga, y otro cuerpo B, que tiene un exceso de otra carga, vamos a ver que uno va a tender a cederle al otro justamente, como veíamos diciendo anteriormente, para llegar a esa electroneutralidad. ¿Qué vemos en esta imagen? Cargas negativas pasando a positivas para que se balanceen. Sí, perfecto. Vemos entonces el pasaje de electrones de un lugar negativo hacia un lugar positivo. ¿Y qué tiene que pasar de un lado al otro? ¿Qué tiene que haber? Distinta carga. Bien, perfecto, ¿sí? Acá tiene que haber diferencias de potenciales de un lado a del otro. Entonces, supongamos que, ¿qué cuerpo creen que estaría saturado de electrones y qué cuerpo necesitaría electrones? El negativo está saturado, entonces le pasa al que le hace falta, que es el positivo. Perfecto, ¿sí? El cuerpo A está saturado de electrones y el cuerpo B, a tener un predominio de cargas positivas, es decir, de protones, lo que va a hacer es tener una carencia de electrones. Entonces lo que busca es que ese cuerpo que tiene un exceso, justamente el cuerpo A, tiene un exceso de electrones, le transfiera electrones para de esa manera poder equilibrarse. Y de un lado va a quedar equilibrado, ¿por qué? Porque imaginemos acá, vamos a poner el positivo, lo que va a estar predominando son los negativos. Del otro lado tenemos, en un segundo, tenemos un predominio de positivos por sobre los negativos. Entonces, vamos a perder más de este y del otro lado vamos a ganar más de este para que de alguna manera quede como si fuese una ecuación del mismo valor de un lado que del mismo valor del otro lado. ¿Queda claro esto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Perfecto. Bien, bien, bien. Bien, hacemos un recreo de 10 minutos, ¿sí? Y volvemos a las y Profe, ¿podés 24. volver al que dice cómo se produce la corriente, porfa? ¿Este? Sí, ahí Sí. está, Sí, gracias. profe. Bien. Hacemos un recreo hasta las y 24, 10 minutos. Y luego
continuamos con los pasajes de carga, porque acá vamos a adentrarnos también un poquito más en determinados procesos orgánicos que vamos a ir asociando. Vale, profe. Dos recipientes con átomos, pues Bien, tenemos un recipiente, sí. ¿Y qué observamos? Tenemos dos recipientes. Tenemos un recipiente A y un recipiente B. Y en medio de ambos tenemos un lugar por donde se va a pasar la corriente eléctrica, ¿sí? Por donde se van a pasar esas cargas. En este caso son conductores, ejemplo. Pero ¿qué vemos? ¿Qué relación ven del recipiente A en relación al recipiente B y qué está pasando en ese pasaje de cargas? Puede ser que el amarillo sea un semiconductor. Bien, podría ser un semiconductor, perfecto. ¿Y qué vemos del lado A y del lado B? El lado A está más cargado. Bien, sí, del lado A nosotros tenemos un potencial, justamente una tensión que la vamos a medir en voltios. Vamos a ver que tiene un potencial bastante elevado, ¿sí? Entonces, del lado B, ¿qué tenemos? ¿Potencial elevado o disminuido? Disminuido. Bien, entonces, si yo hago el pasaje de cargas de el lado A al lado B, necesito de algo que me potencie el pasaje, pasa solamente así nomás, necesito algún semiconductor, ¿qué creen? Necesitan conductores para pasar de un cuerpo. ¿Seguros? ¿Quién dice lo contrario? ¿O están todos de acuerdo? La pregunta, ¿Están todos de acuerdo con por ahí lo que dijo la compañera que necesitan de un conductor justamente para pasar cargas del lado A al lado B? No, al revés es. Pensé que Mm. dijo que era Bien, abajo. fíjense que como de un lado nosotros tenemos un potencial, o como nosotros lo medimos en tensión, bastante elevado, entonces, y del lado B tenemos una diferencia que está bastante disminuido de tensión. Entonces, para pasar todos esos electrones, esas cargas del lado A al lado B, no necesitamos ni de un conductor ni de nada. Pasa directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos diferencias de potenciales de un lado al otro y como el lado A está más cargado, va a pasar sin necesidad de que nosotros estimulemos justamente ese pasaje porque lo que va a buscar es que en ambos lados se lleguen a determinado potencial, determinada tensión. Ahora bien, si yo tengo que pasar del lado B, que vemos que tiene un potencial bastante bajo, al lado A, que tiene un potencial bastante alto, ¿qué necesito? Ahí sí necesitas conductores. Ahí sí necesitamos lo que son los conductores, ¿sí? Y esto, vamos a ver que lo mismo. eh, Vamos a ver qué ocurre ya sean las presiones de lo que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ustedes saben que para pasar de un lugar al otro, ¿sí? Se maneja por presiones. Ejemplo, en el corazón, a mí siempre me gusta hablar del corazón, va a estar dividido por aurículas acá, ¿sí? Las aurículas y los ventrículos. Para que pase la sangre de las aurículas hacia los ventrículos, una vez que se llena acá de sangre, siempre sigue una ley que va de los lugares de mayor presión hacia los lugares de menor presión. ¿Por qué? Porque como acá yo tengo un potencial, como es el ejemplo este, tenemos un potencial bastante elevado, lo que va a hacer es va a buscar otro lugar donde haya menor tensión para que no se sature, digamos, en este caso, esta cavidad, y vaya a esta otra cavidad de tal forma que se vaya haciendo un pasaje de carga. Ahora sí, en caso que yo necesite pasar de acá a acá,
como va en contra de las presiones, ahí sí en este caso necesitaría un conductor. Pero nuestro cuerpo generalmente sigue esa ley que es la sangre y demás, va de los lugares de mayor presión hacia los lugares de menor presión. ¿Queda claro eso? ¿O quieren Sí, que profe. repitamos algo? Perfecto. Bien. Entonces, los conductores que veamos más importantes son los metales, ¿sí? Y la Tierra es un inmenso conductor. Como tiene tantos átomos, puede generar o perder electrones sin electrizarse, es decir, sin saturarse, ¿sí? Por esto, si un cuerpo electrizado se conecta con la Tierra, se produce esa corriente eléctrica hasta que justamente el cuerpo se descargue. En este caso, cuando vemos las nubes que por ahí están muy cargadas, van a generar esa descarga en lo que es la Tierra para que de esta manera ese cuerpo se descargue y lo que hace la Tierra es distribuir esas cargas de tal manera que el cuerpo, la nube en este caso, pierda toda esa carga y no genere cambios en lo que es la Tierra, ¿sí? ¿Y qué se utiliza justamente para evitar esa descarga eléctrica? Que caiga en suelo, por ejemplo, en los edificios. Para rayos. Bien, sí se utilizan los pararrayos. Que el pararrayo, ustedes saben que el rayo en sí va a caer en el lugar que encuentre más cercano hacia donde está él. En este caso, como los edificios suelen ser tan altos, va a estar más cerca de las nubes. Entonces lo que hace el pararrayo es atraer toda esa descarga eléctrica, distribuirla de tal manera que no se genere una problemática, digamos, en todo el edificio y va a descargar en la tierra. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe. Bien. Vemos acá un poquito de las propiedades otra vez de las cargas eléctricas. Otra vez lo mismo, se tiene que llegar a esa neutralidad, esa carga neta cero. Y vamos a tener cuerpos que van a ganar, van a tender a ganar electrones y otros que van a tender a perder. En este caso, en la primera imagen, vemos un cuerpo que se encuentra perfectamente equilibrado, se encuentra neutro entre lo que son cargas positivas y cargas negativas. ¿Qué vemos en las dos imágenes de al lado? Están ¿Qué- mezclados y dispersos. Bien, en esta imagen, ¿qué vemos? Hay un Más electrón. electrones. ¿Seguro que tenemos más electrones? Sí, Bien. ¿Y del otro lado qué tenemos? más protones. Ujú. ¿Notan algún error en la imagen o no? En esta imagen, con respecto a lo que dice la diapositiva. Que no son neutros. No. ¿Vieron que dice un cuerpo cargado negativamente? Entonces es un cuerpo que tiene un exceso de electrones. Dice gana electrones. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué Ah, que piensan? no se puede ganar electrones, creo. Ahí está, perfecto, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que los cuerpos que se encuentran cargados, ¿sí? De electrones, vamos a ver que tienen o sea, que tiene carga negativa, tienen un exceso justamente de electrones.
entonces ese cuerpo va a estar saturado. ¿Qué es lo que va a buscar ese cuerpo? De alguna manera ceder electrones a otro cuerpo para de esa manera neutralizarse, ¿sí? En cambio, vemos un cuerpo que está cargado positivamente, ¿sí? Es decir, tiene un déficit de electrones. ¿A qué va a tender? ¿A liberar esos electrones, perderlos, o va a tender a ganar electrones y de esa manera llegar a la electroneutralidad? ¿Qué creen? ¿Cómo, profe? En este caso vemos esta imagen, ¿sí? Que dice un cuerpo, este cuerpo está cargado positivamente. Si está cargado positivamente, este cuerpo va a tener un déficit de electrones. Entonces, si tiene un déficit de electrones, va a tender a liberar electrones o ganar electrones. Atraer ya que tiene mayor carga positiva. Exactamente, ¿sí? Lo que va a intentar es ganar electrones para de esa manera llegar a esa electroneutralidad. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Bien, perfecto. ¿Qué me pueden decir de esta imagen? Un poquito de chiste. ¿Qué ven de esa imagen? Y que sin electricidad no existiría nada de lo de arriba. Perfecto, ¿sí? Sin electricidad no se puede acceder a ninguno de esos, ya sea motores buscadores y demás, ¿sí? En rangos de importancia, cuando hablamos del rango de importancia. Bien. Entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica, vamos a estar hablando, como decimos, corriente eléctrica, hay un constante movimiento de esos electrones, se lo llama flujo de electrones, ¿sí? Porque tenemos pasaje de electrones desde un lugar ya sea de mayor potencial o tensión a un lugar de menor potencial o tensión. Bien, a su vez, después vemos los distintos tipos de corriente. Vamos a tener las corrientes continuas y las corrientes alternas. ¿Qué está pasando en una y qué está pasando en otra? ¿Qué vemos en una y qué vemos en otra? Acá tenemos una y acá tenemos otra. Una va recta y la otra en zigzag, puede ser. Las dos van rectas. Hay algo que cambia en una y otra que cambia La dirección. Que las, exactamente. Lo que... Sí, los escucho. Perdón. No, que la continua, las cargas se mueven en una sola dirección. Lo que dijo. Perfecto, ¿sí? En lo que es la continua se van a mover en una sola dirección, en un solo sentido, ¿sí? De izquierda a derecha. En cambio, en la corriente alterna yo lo que puedo hacer es justamente alterar esa dirección y que vaya tanto de un lado como para el otro lado, según lo que se nos antoje, ¿sí? O según las distintas necesidades. Entonces, esa es la diferencia entre una continua y entre una alterna. Y si vemos el gráfico, ¿por qué uno está en una línea recta y el otro está como si fuese un MRU esto, y por qué el otro está ondulado? Y vemos que cuando hablamos de V, hablamos de voltaje, y cuando hablamos de T, hablamos de tiempo. Voltaje o potencial es lo mismo, o tensión. Es la unidad de medida con la cual nosotros medimos ese flujo de electrones.
¿Por qué uno está recto y el otro está ondulado? Porque cuando las corrientes se alternan se hace la ondulación. Bien, sí, acá lo que estamos midiendo es justamente el sentido. Vemos que según el tiempo van hacia un lado, van hacia el otro, según el sentido, hacia el lado que vayan ese flujo de electrones, a diferencia de en la primera imagen que tiene un solo sentido, una sola dirección. Bien, recuerden, lo medimos en voltaje o en volt, sí, en función del tiempo para medir el flujo justamente que existe de electrones sobre ese conductor. Bien, en un segundo. Vamos a ver exactamente lo mismo que cuando hablamos de corriente eléctrica continua, lo van a ver como DC, se mueven en una sola dirección y un ejemplo son las pilas y las baterías, ¿sí? Vieron que tienen tanto positivo y negativo, siempre van hacia un mismo lado. Las pilas, no sé si Sí. vieron bien. Entonces, por eso hablamos de corriente continua. Nosotros no podemos alterar ese flujo, siempre va de un lado hacia otro. No podemos revertirlo. Por eso vemos en el voltaje va siempre en una sola dirección. Ahora bien, cuando hablamos de corriente alterna, ¿sí? Vamos a ver que esas cargas van a fluir, pueden ir en una dirección como en otra dirección. Y, como bien dice la polaridad, va a cambiar en forma cíclica según el circuito, ¿sí? Que eso lo podemos medir en forma de frecuencia que cambia y se mide en la unidad de medida Hertz. ¿Escucharon alguna vez hablar de los Hertz o megahertz? No, profe. Bien, eso es una unidad de medida cuando medimos las ondas de frecuencia, ¿sí? Ejemplo, en determinadas radios cuando se miden las ondas de, por ejemplo, ya sean las radiografías y demás, se suelen medir con este tipo de ondas. Bien, otra vez volvemos al sentido de la corriente y acá ya vemos un circuito que van a ir, digamos, desde lo que es un polo negativo hacia lo que sería un polo positivo. Entonces, esta corriente recibe el nombre de corriente real. Esto es un circuito, ¿sí? Esto y esto, ambos dos, son circuitos, ¿sí? ¿Qué vemos en el convencional y en el real? ¿Qué vemos? En el convencional va desde el positivo y en el real desde el negativo. O sea, Perfecto. Sí, sí, sí. Eso es lo que quería que entiendan. Bien, continuamos. Acá volvemos otra vez a la diferencia de potencial, ¿sí? Es exactamente lo mismo que yo les decía que suele ocurrir con la sangre. Cuando nosotros tenemos diferencia de potencial de tensión, que lo vamos a medir en voltios, ¿sí? Esto van a ir desde el lugar de mayor presión, de mayor potencial o mayor tensión, hacia el lugar de menor tensión. Vemos en este caso relacionado con el agua. Nosotros para que pase de el lugar de mayor presión al lugar de menor presión, no necesitamos prácticamente de un conductor o algo que eh, aumente justamente ese paso de electrones. A diferencia de si nosotros tenemos que pasar del lado B al lado A, ahí sí vamos a necesitar un conductor o algo que pueda acelerar ese flujo de electrones. Bien, ¿cómo lo medimos? Con este, ¿sí? Aparatito que se llama voltímetro, que se encarga de medir el voltímetro, el voltaje, que son justamente el flujo de electrones que nosotros lo vamos a medir en la corriente eléctrica. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, profe. bien, profe. Bien, profe. Bien, hacemos 3 diapositivas más y después son libres. Tienen clase después, ¿no? ¿A qué hora tienen?
Con Mati seguro. Sí, 10:30, 11:30. Creo que sí. Sí. No dijo nada. Bien, entonces en un ratito los libero. Bien. Cuando nosotros hablamos de lo que sería la intensidad justamente de esa corriente, vamos a ver que vamos a ir midiendo justamente la circulación de esa carga eléctrica en la unidad, perdón, en el conductor. En este caso, esto es un conductor y estos son los flujos de la corriente eléctrica que va a ir de un lado A un lado B. ¿Cómo lo medimos? Con los amperios. Y cuando hablamos de el paso o sea, lo que habla el amperio es el paso de un coulomb de carga cada segundo, es lo que va a ir midiendo. ¿Cuál es el paso justamente de toda esa carga eléctrica? El flujo que hay de electrones por ese conductor. Bien, esto relaciónenlo de la misma manera, imagínense como si fuese un vaso sanguíneo. Para mí, como por ahí pensarlo más que nada de la parte eléctrica, no digo que me cuesta, pero me es más difícil asociarlo. Tomo como si fuese un vaso sanguíneo y estos son las células que van justamente siguiendo un flujo, el cual lo llamamos flujo sanguíneo. Bien, ¿con qué medimos justamente el amperio? Con un amperímetro. Si este se va a conectar en los circuitos y se va a encargar de medirlos. Fíjense que tenemos un lugar por el cual medimos todo el circuito negativo y el otro por el cual medimos el circuito positivo y de ahí me va a ir midiendo las cargas, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de resistencia, y acá también lo podemos relacionar con lo que es y vamos a llegar hasta acá. Lo podemos relacionar con el organismo. Fíjense, de un lado que tenemos de este lado. Y todas van en el Electrones mismo sentido. Sí, están en un mismo sentido. ¿Qué más? que tiene baja Conductor resistencia. normal. Que tiene, claro, el flujo de electrones es normal, ¿sí? Porque no hay nada que se oponga, no hay una resistencia, no hay nada que corte ese paso de los electrones por el conductor, ¿sí? Y a su vez vemos que tenemos justamente, como bien dice su nombre, un conductor, como el cobre o el aluminio, el cual va a facilitar el flujo de electrones. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, una resistencia o pongo acá, un objeto el cual impida el paso de los electrones, ¿qué va a pasar? Y va a costar más que llegue. Va a O sea, costar la más mayor que llegue, cantidad. exacto, va a costar más que llegue, por ende, vamos a ver que necesitaríamos de una mayor fuerza para vencer esa resistencia. Y acá pasa exactamente lo mismo en nuestro organismo, ¿sí? Otra vez volviendo al corazón, porque no hay mejor forma de explicarle que de la forma cardíaca, nosotros tenemos que de la sangre se eyecta desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y de ahí hacia los distintos vasos, ¿sí? Pero para que la sangre llegue, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que contraer el músculo y de esa manera eyectar la sangre. Ahora bien, ¿qué pasa? Tiene que vencer una resistencia, ¿sí? Que en este caso son válvulas. ¿Qué pasa? En las personas que tienen hipertensión, ¿sí? La resistencia acá sería mucho mayor, ¿sí? La resistencia estaría aumentada, ¿sí? Por ende, la fuerza que tiene que hacer en este caso el músculo, el miocardio, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Yo, Va a ser mayor, ¿sí? Para que vaya de ese lugar, recuerden que yo siempre dije, los fluidos en nuestro cuerpo van desde los lugares de mayor presión hacia los lugares de menor presión. Por ende, si acá yo estoy aumentando la resistencia, es decir, estoy aumentando la presión, para que esta presión sea mayor que la resistencia, tengo que aumentar más la fuerza de contracción, es decir, tengo que aumentar más esta presión, la presión que se genera acá, con la presión que
se resiste, que evita que la sangre salga, que sería la resistencia. En lo que es nuestro organismo, nosotros medimos esas presiones con lo que serían los milímetros mercurio, que es lo que cuando una persona se toma la presión es la unidad de medida que nosotros utilizamos. Sí, a esa diapositiva quieren que vuelva. ¿Terminaron de copiar? Sí, Bien. profe. Sí, profe. ¿Quedó claro entonces la resistencia? Sí. Sí, Bien, quedó claro el ejemplo que les di con cómo se manejan las presiones en el organismo. Ya les tiré también algo de patologías con la hipertensión, con el corazón y demás. Está re bien. sí, profe, Bien, todo bien. bueno, si no quedaron dudas o consultas y demás, en la próxima clase terminamos con esto que sería la parte de corrientes eléctricas. Y bueno, son libres hasta su próxima clase con Mati. Vale, profe, nos vemos. Nos vemos, Nos profe. vemos, Profe, Gracias. chao, Nos vemos, Ah, profe, Lucas. gracias. chao, Nos vemos en el examen. chao, nos vemos en el examen, estudien, Chao, Lucas. chao, nos vemos.